ya. Cantando te puedo contar un cuento, dragones, detectives o de terror. Hola amigos, nuevamente hoy aquí con ustedes para resolver algunas inquietudes. El cuento, ¿qué es y cuál es su origen? El cuento entonces es una narración breve de hechos reales o imaginarios. Puede ser oral o escrita. Claro, tiene unos personajes que están en un tiempo y en un lugar. La palabra viene del latín computare, que significa contar o calcular. Inicialmente se tenía en cuenta solamente para contar elementos. Ahora tiene que ver con contar hechos o sucesos como en el cuento. Desde el inicio de los tiempos, todos los seres humanos han realizado diversas actividades, entre esas contar, narrar, decir, escuchar. Esto les ha permitido interactuar unos con otros. La literatura tiene sus orígenes en esta tradición oral, donde se contaban experiencias, se explicaban hechos de la naturaleza, creando mitos y leyendas. Se narraban hechos que aterrorizaban a unos y a otros, y también se transmitía la sabiduría a los más jóvenes. Cada cuento contado dentro de la tradición oral ha sido modificado por cada narrador. No existen en realidad datos precisos que den cuenta de los autores y la fecha exacta en la cual se creó el primer cuento. Sin embargo, se sabe que en el Oriente están los más antiguos e importantes creadores de cuentos. Las Mil y una noches constituye una de las primeras recopilaciones de cuentos del Medio Oriente. Este libro fue motivo de adaptaciones, versiones o imitaciones. Desde el inicio de los tiempos, todos los seres humanos han realizado diversas actividades: contar, narrar, decir, escuchar. Esto les ha permitido interactuar unos con otros. Charles Perrault fue uno de los primeros compiladores. Él tiene la versión de Cenicienta y la escribió en 1697. Luego, los hermanos Grimm en 1812 tienen su propia versión. Ya la gran productora Disney realiza la versión de esta misma obra de Cenicienta en 1950. Ahora bien, a escribir un cuento, pero para esto necesitamos un plan. Primero, ¿qué clase de cuento vas a escribir? ¿De hadas, policíaco, ciencia ficción, uno realista, de suspenso, histórico o de humor? ¿Qué tema? ¿Qué título le vas a colocar al cuento? Bien, vamos ahora con los personajes. ¿Cuál es el protagonista? ¿Cuál es el antagonista? O sea, el que se opone al protagonista. ¿Y cuáles son los personajes secundarios? ¿Qué personajes vas a escoger? ¿Serán personas, animales, monstruos, fantasmas? Ahora, dentro del plan, definir cuál es el lugar donde van a suceder los hechos, en qué tiempo, en qué época y cuáles son los momentos. En estos momentos definiremos el inicio, el desarrollo y el final de la historia. Vienen ahora los hechos de la historia. Podrían confundirse con los momentos, pero aquí vamos a relatar, vamos a decir qué es lo que va a suceder a través de toda la historia. Luego, ¿qué formas elocutivas vamos a utilizar? La narración, la conversación, la descripción, la explicación. Ahora, ¿qué tipo de narrador? ¿Se va a narrar la historia en primera persona? Yo. En tercera persona, él o ella. En segunda persona, tú. Luego, el cuento se va a ilustrar. ¿Quién lo va a ilustrar? Y finalmente, el cuento se va a publicar. Hay que tener en cuenta todas las indicaciones pertinentes para publicar. ¿Listo, amigos? Ya tienen todos los elementos para escribir su cuento. Adelante. Cantando te puedo contar un cuento, dragones, detectives o de terror.